Es decir, perdón, que ustedes ya en sus correos ya tienen tanto usuario como contraseña para que puedan ingresar y puedan explorar ya la plataforma. En dado caso ustedes tengan algún problema o no hayan recibido el correo, nos notifican de favor para reenviarles la información. Entonces, pues sin más, comentarles que también va a ser grabado a partir de este momento únicamente con la intención de que les facilitemos el video a quienes por alguna cuestión no pudieron estar presentes. Entonces, para que tengan también la información, se va a grabar la sesión. Pues vamos a iniciar, como comentamos, esta es la página educacionbásica.cep.gov.mx. Ya se les agregó al correo también el portal, ya tienen ustedes en el correo el enlace, pero esa es la página, igual se les va a compartir a los grupos. A partir de ello, pues tenemos aquí el título de esta plataforma, que es Monitor de Regreso a Clases Presenciales en Escuela de Educación Básica. Y como aquí se comenta, pues está enfocado principalmente a esto, ¿no? A obtener información en relación a la presencialidad. Y tenemos aquí los datos que nos solicitan para el ingreso, que sería el usuario y la contraseña. Ahorita vamos a ingresar con una escuela, con los datos de una escuela, y hay que ingresar la contraseña. Le damos clic en ingresar, carga y ya nos remite directamente a la plataforma. Esto lo van a ver ustedes de inicio. Aquí aparecen 3 pestañas si se fijan. Le aparece reporte diario, estadística básica, higiene escolar y acá una opción para cambiar la contraseña que ya será consideración de ustedes, ¿no? Entonces tenemos un reporte diario, una estadística básica y luego la pestaña de higiene escolar. Antes de dar continuidad con el reporte, vamos a hacer un breve paréntesis para explorar estas 2 pestañas en donde ya sus escuelas ya tienen información incorporada, es información que ya fue llenada previamente, nada más que hay que asegurarnos que la información sea la correcta, es decir, la que sea adecuada para nuestra escuela y que sea actualizada, porque se puede actualizar. Damos clic en estadística básica y esta es la información que nosotros requerimos incorporar, que nos solicita. Tenemos, por ejemplo, en cuanto a personal y cantidad, y estos son los datos que nos solicitan. Por ejemplo, en alumnos ya aparece el total de alumnos. Estos se ingresan según la estadística de niñas y niños. Entonces, cuando nosotros ingresamos la cantidad, en automático nos va a arrojar el total. Tenemos que ingresar también cuántos grupos hay, si hay director o no, si hay subdirector, cuántos docentes frente a grupo hay, cuántos maestros de educación física, de segunda lengua, en este caso inglés, administrativos, de intendencia y otros que puede ser, por ejemplo, los responsables de aula de medios. Entonces, esa estadística, cuando ustedes ingresen, hay que verificar que sea correcta y si no, hay que hacer los cambios. Una vez que hagan los cambios, únicamente hay que dar clic en guardar. Y tenemos una pregunta de este lado, del lado derecho. ¿Recibe el apoyo de alimentación en la escuela? Pues en este caso la escuela no lo recibe, entonces ahí se selecciona que no. ¿Cuál es la fuente principal de energía eléctrica en el inmueble? En este caso no es planta de luz propia, ni paneles o celdas solares, sino es la conexión al servicio público, que es en la mayoría de los casos, si no es que todos. Y la otra pregunta, ¿la escuela cuenta con acceso a internet para uso de alumnos, docentes y directivos? Entonces, en este caso, la escuela no cuenta con ello. Y repito, cuando ustedes hagan un cambio, ya sea en estadística, en la cantidad de alumnos, etcétera, pues únicamente hay que hacer el cambio y darle clic en guardar para que ya quede establecido ese dato. Eso en cuanto a estadística básica. Nos vamos a la pestaña de higiene escolar y es información también de la escuela y menciona aquí, la escuela cuenta con, y vemos aquí algunos indicadores. Cuenta con tipo de abastecimiento de agua y vamos a ver 4 opciones. Es a través, en este caso es a través de la red municipal de agua potable, pero tenemos también abastecimiento a través de pipas, otra fuente como pozo, río, lago, etcétera,
o no cuenta con ningún tipo de abastecimiento. En continuidad del servicio del agua, ahí vamos a indicar, puede ser el caso que en ciertos lugares o comunidades, pues ciertos días no haya agua, entonces aquí podemos indicar de 2 a 4 días a la semana, una sola vez por semana, no cuenta con servicio de agua o en su caso, si todos los días, pues aquí también lo podemos indicar. Si hay disposición de agua para el lavado de manos, si lo hay o no. Aquí también especifica el número de lavamanos funcionales. Puede ser el caso que haya lavamanos, pero pues que no tengan funcionamiento. Entonces aquí le vamos a indicar 0. Pero si tenemos a lo mejor 1 y funciona, entonces vamos a incluir los que estén funcionando. Lo mismo para los bebederos. Si funcionan 2, 3, hay que indicarlo. Perdón, que te interrumpa. En el número de lavamanos funcionales se refiere a los que están en los baños, ¿verdad? Sí, a veces no necesariamente están en los baños, profesor. Bueno, el número de bebedores funcionales, o sea, sí. O sea, se cuenta con los que están en los baños, pues ahí. ¿Sí? No se refiere a lavamanos externos ahí de los baños, sino los que están dentro de los baños. También pueden ser externos, maestro. Por ejemplo, en las comunidades a veces encontramos cercanos a la cocina y esos también son lavamanos funcionales. No sé si queda claro, profesor. Adelante, profe, gracias. Muy bien, maestro, gracias. Buenos días, Juan Carlos. ¿En qué punto van? Vamos en la pestaña de higiene escolar, maestra. Profe Ok. Juan Carlos. Ya pasamos la pestaña de estadística básica. Profe Juan Carlos. Mande, maestro. Antes de continuar, en el caso de las escuelas que, en mi caso, por ejemplo, le voy a poner 0 ahorita que no están funcionales y se va a poder arreglar después o ¿cómo? Exacto, maestro. Toda la información, tanto de estadística como de higiene escolar, es modificable en el momento en que ustedes lo deseen. Únicamente hay que hacer el cambio y dar clic en guardar. Muy bien, Ya que gracias. está en funcionamiento, ustedes ahí podrán indicar la cantidad. Maestra Trini. Mándeme, profe. No, era nada más esa cuestión, esa duda. Pues sí, lo que pasa es que apenas pude conectarme, pero Okay. ahorita es el reporte de monitoreo de asistencia diaria. Así es, maestra. De hecho, se va a grabar la sesión, se está grabando para que si por alguna cuestión se perdió alguna información, ustedes también lo puedan consultar en un video. Ok, Les va a está muy compartir el bien. video. Sí, está muy bien. Sí, aquí tengo el documento. Muy bien, maestra. Bueno, pues continuamos entonces. Si no hay alguna otra duda, nos quedamos en la información de lavamanos, bebederos funcionales, al igual que los baños funcionales. En la mayoría de los casos o de las escuelas, pues en este caso tenemos un baño para niñas y un baño para niños. Y aquí vienen algunos insumos que nosotros podemos especificar si se cuenta o no. Por ejemplo, dispone de jabón para el lavado de manos. Si la escuela tiene el suficiente jabón, pues lo podemos incluir. Si, por ejemplo, se compró tal vez para 1 o 2 semanas, pues indicaríamos con insuficiente. O simplemente no se ha hecho la compra porque de momento no se hace todos los alumnos de manera presencial, entonces únicamente hay que dar clic en no cuenta. Lo mismo para este dato que es dispone de toallas de papel o tela. Tenemos los 3 indicadores, insuficiente, suficiente o no cuenta. Cuenta con sanitizante de manos, que en este caso especifica alcohol en gel. Si no se ha comprado, pues únicamente no cuenta. Si está insuficiente, porque pues hay poco o suficiente, los mismos indicadores. Y aquí nos maneja estos últimos 3 datos en donde menciona que si existen botes de basura para el manejo de residuos. La respuesta pues sí y no. Cuenta con red de drenaje, fosa séptica para desalojo de aguas y se pueden reorganizar los espacios para facilitar la sana distancia. Sí, no. Entonces, cuando ustedes ingresen, maestros, a su plataforma con los datos que se les proporciona el correo, verifiquen que esta información sea, repito, la adecuada al contexto y al momento. Ya posteriormente ustedes podrán hacer las correcciones tanto de estadística
como de higiene escolar, y cuando se hagan los cambios únicamente hay que dar clic en guardar y con eso basta. Entonces, ahora sí, cerrando paréntesis y retomando a donde habíamos ingresado, si se fijan, cuando nosotros ingresamos nos dirigió directamente a esta parte que es el reporte diario, a esta pestaña. Tenemos de entrada lo que es el mes de septiembre. Viene aquí una pestaña, una flechita hacia abajo, en donde nos despliega los meses posteriores y anteriores. Si yo me voy, por ejemplo, a agosto, que iniciamos clases el 30, aparece en rojo, el 31 también. Eso significa que ya se reportó, pero no hubo clases presenciales, por eso aparece en color rojo. Ya lo que fue parte de la semana pasada, tanto miércoles, jueves y viernes, fue la misma situación. Ahorita vamos a ver de qué manera podemos hacer el reporte. La indicación, como lo habíamos platicado, lo habíamos comentado en un inicio, fue que se subiera a plataforma los días jueves. Es decir, que toda la semana la vamos a cargar, la información la vamos a cargar hasta el día jueves. Esa es la indicación por parte del técnico. De nuestra parte, les hacemos la sugerencia de que la información se suba de manera diaria. Es más sencillo y es mucho más rápido. Además de que no tienen que estar pendientes con que se les fue la información, que perdieron el papel donde anotaron o X razón, ¿no? Entonces, para hacerle la sugerencia a ustedes, la plataforma permite ingresar todos los días. Entonces, si es posible, háganlo de esa manera. Y vamos a ver cómo funciona. En este caso, esta escuela no ha reportado el día anterior. Maestros, perdón, encargarles los micrófonos, de favor. Esta escuela no ha reportado la estadística de ayer, del martes 7. Entonces le vamos a dar clic. Ahí sale un mensaje. Le vamos a dar clic al día y nos va a aparecer estas opciones. Tenemos 4 opciones. Una es sí, bueno, viene el reporte del día, la fecha, martes 7 de septiembre, y una pregunta: ¿en la escuela se reiniciaron las clases presenciales? Y tenemos 4 opciones de respuesta. Sí, personal y alumnos realizan sus actividades en la escuela. No, se está realizando la limpieza de espacios para poder iniciar con las clases. Otra opción es no, todas las madres y padres de familia determinaron no enviar a sus hijos a la escuela. Y una cuarta que es no, otras razones. Cuando en el caso de esta escuela ha estado reportando que la semana pasada no hubo clases presenciales, entonces lo indicó en este apartado. Puso no, pero no fue porque se estuviera limpiando ni porque los padres de familia determinaron no enviar a sus hijos a la escuela. Entonces, al poner no, otras razones, que en la mayoría sí fue, nos despliega una opción de agregar los comentarios. Entonces aquí, en este caso, en la escuela en particular, se agregó que por las condiciones de salud del municipio y en acuerdo común con los padres de familia, se ha determinado que las clases continúen a distancia. Entonces se agrega el comentario, tenemos ahí, dice máximo 280 caracteres, y únicamente le vamos a dar clic en guardar. Cuando nosotros hacemos eso, en automático va a aparecer una pequeña leyenda aquí abajo que se guardó correctamente y va a aparecer en rojo. ¿Por qué? Porque no hubo clases presenciales. Ese es el dato más sencillo que hay que incorporar. Cuando no hay clases presenciales, pues únicamente hay que dar clic en no. ¿Y por qué razón? Si no coincide con una de estas 2 razones, pues únicamente le damos clic en otras razones y agregamos el comentario de cuál fue la situación. Tal vez por una cuestión de infraestructura, por ejemplo. Entonces hay que especificar por qué condición no se dio las clases presenciales, o bien en ese día la escuela está trabajando a distancia. Entonces hay que agregar ahí, el día de hoy, la escuela determinó por organización que las clases serían a distancia. Entonces, no hay que especificar la fecha ya porque pues la plataforma ya la tiene especificada. Entonces no hay que mencionarlo. No es necesario. Ahora, aquí por ejemplo el lunes
dice con reporte sí hay clases. Aquí está un poco el mensaje, pareciera como si te dijeran que no estamos trabajando, ¿no? Porque dicen con reporte no hay clases. No hay clases, pero presenciales, hay que especificar, porque claro que se trabaja a distancia o virtual, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, el lunes 6, en esta escuela sí se trabajó de manera presencial, ya hubo el reporte. Vamos ahora a ver cómo hacemos el reporte para cuando nosotros tenemos actividad presencial entonces. Vamos a dar clic, vamos a subir la información. Esta es información que ya nos proporcionó el director, ¿no? No crean que son datos inventados. Entonces ahora sí, vamos a seleccionar la primera opción, que es sí, personal y alumnos realizan sus actividades en la escuela. Le damos clic y no me va a aparecer guardar, me va a aparecer continuar. Entonces le doy clic en continuar y se va a desplegar estas 4 preguntas. Son 4 preguntas, pero conforme nosotros introducimos algunos datos numéricos, se van a desplegar otras opciones. Ahorita lo vamos a ver. La primera pregunta es, ¿la escuela instaló el Comité Participativo de Salud Escolar? Pues en este caso fue sí, se instaló ese día. ¿Cuántas alumnas y alumnos no acudieron a clases? En este caso, para el día martes, la escuela en cuestión situó a 65 alumnos. De esos 65 alumnos, únicamente acudieron 51 de manera presencial. Entonces, 14 quedaron pendientes. ¿Qué información nos solicita? Nos solicitan los que no acudieron y cuántas son niñas y cuántos son niños. Esa es la estadística que nos solicita. Entonces, maestros, maestras, si por ejemplo, vamos a mencionar una escuela citó a 20 niños el día de hoy y no faltaron, no llegaron 2, es decir, hubo 2 alumnos con inasistencia. Hay que ver quiénes son, si son 2 niñas, si son 2 niños o si es un niño y una niña. Esa es la estadística que tenemos que recuperar. Y otro dato que debemos de buscar es la razón. Y aquí tenemos algunas causas. Por ejemplo, esos niños faltaron porque los padres de familia no enviaron a sus hijos a la escuela, porque fueron reportados con síntomas de contagio, porque hay casos de contagio COVID confirmados, porque se desconocen las causas o por otra razón. Entonces, cuando nosotros ponemos otra razón, tal vez de esos alumnos que faltaron, tal vez 2 fueron por otras razones. Entonces, al ponerle el número, la cantidad, ya nos detalla aquí que podemos especificar por qué razón. ¿Ok? En este caso, en esta escuela fueron 11 que no enviaron a sus hijos a la escuela, pero 3 no se tuvo contacto con ellos. Es decir, se les buscó, se les mandó mensaje, pero no tuvieron razón en ese momento de por qué no los mandaron. Y si se fijan aquí me va a aparecer 14 de 14, es decir, que coincide la cantidad que yo reporté con la cantidad de alumnos que se especifica según las causas. Me va a aparecer una palomita en verde. Si no coincide la cantidad, me va a aparecer una flechita roja. No me va a permitir guardar tampoco. No me aparece la opción. Entonces, lógicamente tenemos que reportar los que nosotros indicamos aquí. Ahora, ¿qué pasa si no hubo inasistencia? Si en la escuela se citaron a 25 y los 25 fueron, pues entonces hay que poner únicamente 0 y no nos van a aparecer las causas. Vean, pongo 0 y 0 y ya no me aparecen ninguna causas. Entonces únicamente van a aparecer esas causas cuando haya inasistencias, que en este caso fueron de esta manera. Fueron 14 alumnos los que faltaron. Y de esta misma pregunta se desprende lo siguiente. Dice, acciones para reincorporar a los alumnos con inasistencia. Si fue a través de una visita domiciliaria, si hubo una llamada telefónica, la gestión de becas, que en este caso pues corresponde a que los alumnos pues deben de estar cumpliendo en tiempo y forma con su educación para la cuestión de las becas, o si simplemente no hubo ninguna acción con esos alumnos que faltaron, pues hay que señalarlo.
En este caso fue a través de llamadas telefónicas, que también lo podemos interpretar como mensajes de WhatsApp, ¿no? Aunque no lo menciona, pero también lo pudiéramos incluir ahí. Entonces, en este caso hay que especificar y eso quedaría para la información de los alumnos. Ahí ya quedaría lleno. Y del personal con funciones de director, subdirector y docentes frente a grupos, ¿cuánto no acudieron a trabajar? En esta escuela en particular, si hay director, no hay subdirector y hay 12 docentes frente a grupo. Ese día, el martes, ayer, acudieron 6. Por lo tanto, 6 docentes no asistieron. Entonces, hay que indicar que no asistieron, que no acudieron a trabajar, pero no significa que no hayan trabajado, ya lo comentamos. No acudieron a trabajar de manera presencial, nada más. Ahora, anota la cantidad de inasistencia según el tipo de causa y vamos a poner, a lo mejor hubo un maestro que confirmó de COVID, entonces hay que incluirlo aquí. Si se reportaron enfermos de cualquier otra cuestión, pues también lo incluimos aquí según la cantidad. Se desconocen las causas porque no se tuvo contacto con el maestro o maestra. Y en este caso fueron los 6 por otras razones. ¿Por qué razones? Porque se trabajó, y hay que mencionarlo, a distancia. Esos 6 docentes trabajaron a distancia. Según la organización, así lo tenía establecido. Del personal, y tenemos, eso queda, entonces, perdón, queda la información incorporada en relación al director, subdirector y docentes, queda ya completa. Y tenemos una última pregunta que dice, del personal con funciones distintas a las anteriores, ¿cuántos no acudieron a trabajar? Estamos hablando posiblemente de intendentes, de maestros de inglés, también de Educación recursos física. de apoyo, educación física, maestros también que están en aula de medios. En este caso, no hubo inasistencias por parte de ellos, entonces hay que indicar 0. Y abajo tenemos una opción de comentarios. Esta opción de comentarios, la sugerencia para ustedes es que incluyan la cantidad de alumnos que se citó el día de hoy. ¿Por qué? Porque aquí no nos indica cuántos se citaron el día de hoy. Y si se fijan o revisan ustedes más bien la guía que se les envió, la guía de este monitoreo, aparecía aquí esa opción. En la pregunta 2.1 decía, del total de alumnos, por decir algo, de los 210 alumnos que tenemos en la escuela, ¿cuántos se citaron el día de hoy? Y teníamos que indicar la cantidad, pero creo que hubo una modificación. Entonces quitaron esa pregunta y pues lo podemos especificar aquí en los comentarios y mencionarlo. Del total de alumnos en la escuela, el día de hoy se citaron 65 alumnos, de los cuales 51 asistieron de manera presencial. Punto. Si quieren indicar la cuestión de los docentes, también lo pueden agregar, es decir, mencionar que algunos grupos y docentes están trabajando a distancia en el día de hoy. Eso es opcional, ¿no? Pero ya está por demás mencionarlo porque aquí ya se indicó, entonces no hay necesidad. Y eso sería la información, eso sería el reporte. Entonces, ¿cuándo es un poco más tardado? Cuando tenemos que cuando tenemos que llenar esta información, cuando tenemos inasistencias en este caso. Cuando no es únicamente 0 y en automático pues nos va a desplegar a la siguiente pregunta y así sucesivamente con los docentes y finalmente con personal que no están frente a grupo también. Y únicamente le vamos a dar clic en guardar. Y cuando le demos clic en guardar, aquí me apareció la leyenda, el reporte correspondiente fue llenado con éxito y me va a aparecer en el color que corresponda. Si no hubo clases de manera presencial, va a aparecer en rojo. Si reportamos que hubo alumnos, va a aparecer en verde. Y si no reportamos o no hemos reportado, va a aparecer en gris. Comentarles también que podemos incorporar la información de días pasados, ¿ok? En este caso, todas las escuelas tienen información hasta el día jueves, hasta el jueves 2.
Todas las escuelas ya lo tienen. Van a reportar a partir del día viernes y hasta la presente fecha. Para quienes ingresaron un poquito después, la indicación, repito, de parte de la autoridad estatal es que esta información se incorpore los días jueves, únicamente los días jueves, para que suban la información de los días anteriores. Pero la sugerencia de nuestra parte es, si lo pueden hacer de manera diaria, pues es mejor porque les lleva menos tiempo y tienen la información al día. Entonces, hasta este momento, no sé si hay alguna duda o cuestión. Yo nada más fue una observación en la pregunta número 3. Sí. Porque ahí se registraron 12, 6, los puros maestros frente a grupo, pero ahí habla de director y subdirector. Uh-huh. Sí lo podemos revisar, ¿va? Aquí va, maestro. Aquí está. Dice del personal con funciones de director, subdirector y docente frente a grupo. ¿Cuántos no acudieron a trabajar? Ah, ok, los que no acudieron, perdón, sí, está muy bien. Significa que se presentaron 6 y donde hay director y subdirector, pues ya serían 8. Exacto, maestro. Uh-huh. Ok. O no sé si haya duda, confusión en ese sentido con los directores. Ahí en el caso de, perdón. ¿Sí me escuchan? Sí, maestro. Sí, profe. Ahí en el caso de cuando sea virtual, ¿son los que se van a poner? Los que no asistieron de manera presencial. Exacto, maestro. Ah, perfecto. Nada más que hay que especificar, ¿no? Cuando ¿Por qué ponga ahí, razón? Ajá, por cuando ejemplo. ponga ahí me va a aparecer los comentarios o... Sí, si le pongo 0 no me va a desplegar nada, pero si, Ahí. por ejemplo, 2 maestros no asistieron, yo le pongo 2 Sí. y ya me aparecen las opciones. Si Ah, fue sí. por una cuestión a distancia, entonces los 2 hay que especificarlos aquí. Sí. Juan Carlos, Mande, maestra. preguntaba yo el día de ayer, el registro lo vamos a llevar una vez que